El género narrativo. Vamos a hablar entonces de las narraciones del Antiguo Testamento, que dicen son de un 40 a un 50% de los textos del Antiguo Testamento son narrativos, o sea, son narraciones. Para esto, para este documento, también utilicé este libro que se llama Cómo leer los relatos bíblicos. Si quieren específicamente sobre este tema, pues ahí está, de una orientación católica, pero de todas maneras, hermanos, aquí entre nos, los católicos, los curas, algunos de ellos, ¿no? Son muy prolíferos en escribir y muy buenos en esas cuestiones técnicas, porque tienen mucho tiempo, ellos no tienen esposa ni tienen hijos, entonces, claro, fácilmente les rinde. Pero algunos tienen cosas muy interesantes y muy buenas. Este libro es bueno. Cómo leer los relatos bíblicos. Iniciación al análisis narrativo del Antiguo Testamento. Entonces vamos a mirar brevemente cómo es que el Señor inspiró al pueblo de Israel a que ellos contaran su historia. Y contando su historia, el pueblo de Israel está contando realmente el plan de salvación, o al menos parte del plan de salvación de Dios para con la humanidad. Y de pronto lo hicieron sin darse cuenta que estaban haciendo eso, pero pues por eso es la escritura inspirada por Dios, ¿no? El Señor los inspiró. Mano, a mí creo que no está grabando, creo que está en pausa. A ver, yo miro otra vez, No, permítame. sí está grabando, hermano. Sí, yo leí play. Sí, ahí está grabando, hermano Ok, Donay. listo, entonces sigamos. ¿Qué es un género narrativo? ¿Qué es una narración? Entonces, ustedes seguramente han leído ese versículo de las ofrendas que dice, un arameo a punto de perecer era mi padre, o como dice esta versión, un arameo errante era mi padre. Y viene una historia, ¿no? O sea, la historia que ellos tenían que recordar cada vez. Y fíjense que Hermano, ¿puede cada volver a vez, regresar? Por favor, ¿puede regresarlo del reloj un momentico? Ahí, ahí. ¿sí? ¿Qué necesitaba? Gracias, ok. Entonces, cada vez que se reunían alrededor de la mesa, que era como el sitio de la educación en el pueblo de Israel, alguna historia tenían que recordar, ¿no? Cuando tu hijo te pregunte, entonces tú le dirás, y entonces tienen que contar la historia. Fuimos esclavos en la tierra de Egipto, y eso se hacía cada rato, así que la gente aprendía en las historias. Historias que tenían, por supuesto, un significado, ¿verdad? Eran relatos de acontecimientos pasados, pero que daban identidad al pueblo de Israel. Entonces, estos relatos bíblicos, como dice acá este texto, cuentan la historia de Dios y se vuelve nuestra historia. O sea, es la historia que Dios nos está contando realmente. A mí me gusta ver la Biblia así, desde ese punto de vista. La Biblia es la historia que Dios nos está contando, porque hermano, la Biblia es la palabra de Dios. O sea, yo no creo como algunos hoy en día dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. Que en ella hable el diablo, que hablen los demonios, que en ella hable, sí, hablan, pero porque es Dios quien me está contando. O sea, es como si Dios me dijera, vea, y ellos dijeron esto, y el diablo dijo esto, pero es Dios quien me está contando eso, ¿ya? El diablo no va a querer que le publiquen sus mentiras. Así que si por él fuera, no estaría en la Biblia nada de lo que él, de los engaños que él ha tramado para la humanidad. Así que la Biblia es la palabra de Dios. Repito, aunque en ella intervengan los hombres, los demonios, el diablo, sin embargo es la historia que Dios nos cuenta a nosotros. Bien, entonces eso es. Son narraciones. Es muy fácil de entender las narraciones, pero otra vez volvemos al asunto, ¿no? Son relatos de otros momentos históricos, casi 3.000 años o más antes de Cristo. Entonces, ustedes, creo, ni yo, no podemos imaginar la vida hace 5.000 años. No, no la imaginamos. No, no la imaginamos. Si nos cuesta a veces imaginarnos la vida del siglo pasado, cuando no había internet,
cuando no habían carros. Ahora imaginarnos es que 5.000 años es mucho tiempo. Pero bueno, eso hay que hacerlo para poder entender bien estos textos. Entonces, hay algunos niveles en esta narración. Hay una forma de responder qué es la Biblia, diciendo la Biblia es un relato. La Biblia es el relato, la historia de la humanidad, desde sus inicios hasta el fin, ¿verdad? Así que ese es el primer nivel de narración. El primer nivel es esa que llaman algunos la metanarrativa, o sea, la historia general de la humanidad. Cómo Dios la creó, cómo cayó en desgracia, cómo Dios trazó un plan para salvarlo y cómo ejecutó, llevó a la práctica este plan. Obviamente, pues en el Nuevo Testamento ya, para redimir a la humanidad y cómo hay un final dichoso para aquellos que se adhieren o adquieren o aceptan este plan de redención de Dios para ellos. Esa es la metanarrativa, digamos, ese es el gran tema. No sé si ustedes recuerdan o han tenido ese libro que está ahí, Panorama de la Biblia. Entonces, esa historia larga, así por tiras, que es una película. Bueno, esa es la metanarrativa, ¿verdad? La historia de la redención, cómo Dios interactúa con la humanidad en el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel específicamente, y en el Nuevo Testamento con la iglesia. Pero aquí en esta charla de hoy vamos a hablar de los textos narrativos del Antiguo Testamento. Un segundo nivel de narración es entonces ya específicamente Dios y el pueblo de Israel. Entonces comienza con Abraham, a quien Dios llamó, porque en el capítulo 10 de Génesis no aparece Israel por ningún lado todavía, ¿verdad? Está la tabla de las naciones y no, ahí sobresale el Nimrod, el malvado rebelde. Pero ya en el 12, entonces en el 11 final aparece Abraham. Entonces con Abraham comienza la historia. Entonces los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, cómo terminan ellos en Egipto, cómo después llega Moisés y viene el éxodo, ¿ya? Los 40 años por el desierto, todo lo que pasa en esos acontecimientos, la conquista de la tierra con Josué, luego la época de los jueces, después la época de los reyes, la monarquía unida, los tres reyes, Saúl, David y Salomón, pero luego el reino dividido, entonces comienzan los reinos del norte y el reino del sur, y conflictos que hay entre ellos y la historia de cada uno de ellos hasta que finalmente el reino del norte termina en cautiverio en Asiria y el reino del sur termina desterrado a Babilonia y el tiempo y la tierra en Jerusalén, la ciudad es desolada, es destruida. Esa es, bueno, y al final ya los últimos textos del Antiguo Testamento entonces hablan del retorno, ¿no? El retorno del exilio. Entonces viene la época de la restauración con Esdras y Nehemías, los muros y después la construcción o al menos el inicio de construcción del segundo templo. De lo que no habla la Biblia, entonces ya eso está, ya hasta ahí, está 400 años antes de Cristo, Malaquías, ¿no? Pero ya después de Malaquías, entonces viene la época de Alejandro Magno, la revuelta de los macabeos, la conquista de Roma y hasta el nacimiento de Jesús, que eso, pues siendo un poquito estrictos, forma parte todavía del Antiguo Testamento. Bien, entonces este es el segundo nivel de narración, la narración de esas historias del pueblo de Israel. Y un tercer nivel de narración, entonces ya son los relatos individuales, entonces las historias que tenemos en cada uno de ellos. Entonces ahí podemos hablar de la historia de Abraham, Noé, la historia de quién más, a ver, de Moisés, de David, por supuesto, Sansón, cada uno de esos individuales, ¿no? Ruth, la moabita, bueno, tantos que hay relatos individuales. Entonces son los tres niveles de narración que encontramos en las Sagradas Escrituras. Repito, la metanarrativa, que es la historia de la redención. Luego un segundo nivel intermedio, que es la historia de Dios con el pueblo de Israel. Y luego dentro de esa historia, pues la historia individuales, historias individuales que son como pequeñas cápsulas, completas además. Son como pequeños cuentos.
pero no son cuentos, son narraciones históricas. O sea, esto que pasó es verdad, no es fábula, no es un mito, sino que es historia. Entonces, ¿qué no es? Aquí vamos a hablar de lo que hablaba Leslie, ¿no? A confesarnos. ¿Qué no es la narración del Antiguo Testamento? Entonces, el género narrativo no es alegoría y no es doctrina. Entonces, alegoría ya sabemos que es cuando tratamos de ponerle significados, entre comillas, ocultos, que tenga el texto. Por decir Bueno, algo, ahora que escucha. Leslie mencionaba el caso de Abraham cuando mandó a su criado Eliezer o Eliezer a buscarle esposa para su hijo Isaac, ¿verdad? Entonces los trinitarios dicen, ahí está el padre enviando al hijo a conseguirle la iglesia, perdón, ahí está el padre enviando al Espíritu Santo a conseguirle la iglesia a su hijo Jesús, ¿verdad? Eso es alegoría, eso es alegoría. Y así, otros pasajes donde también nosotros a veces usamos, aquí menciono para darle duro a los trinitarios, estamos entre pastores de la universidad. Hay que usar los ejemplos de ellos. Pero también, hermano, nosotros hemos hecho esas cosas con algunos textos del Antiguo Testamento, alegorizándolos. Y los textos no son alegorías, no son para eso. Entonces yo sé que aquí alguno podrá decir, sí, hermano, pero el apóstol Pablo lo usó. Perfectamente lo usó y es válido porque es palabra del Señor. Pero la cuestión es que no todos los textos, no todas las historias podemos hacer uso de esas alegorías. Como veíamos la vez pasada cuando hablamos de los tipos y los símbolos, sí podemos hacer uso simbólico, tipológico de algunos, pero es que ya queda muy forzado a todos sacarle una interpretación oculta. Tampoco son doctrinas, entonces, aunque nosotros una vez vuelvo a reiterar, usamos textos como Deuteronomios 6:4 para hablar de la unicidad de Dios, pues el texto no habla de la unicidad de Dios, habla del monoteísmo judío, monoteísmo bíblico, que es otra doctrina, ¿verdad? La doctrina de la unicidad implica, por supuesto, y parte fundamental de la doctrina nuestra, la nuestra de la unicidad, implica la absoluta deidad de Cristo, cosa que no, ¿cómo la vamos a meter en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio? Entonces, no están escritos para enseñar doctrina, pero algunos relatos del Antiguo Testamento sí sirven, y está bien usarlos, para ilustrar una doctrina que se enseña en otros pasajes. No sé si ustedes lo han hecho, yo lo he hecho. Por ejemplo, usar el caso de Naamán el sirio. Naamán el sirio y otro pasaje que alegorizamos, ¿no? Me pongo ahí en tela de juicio. Entonces, la lepra, tipo del pecado, que sí es un tipo del pecado, la lepra definitivamente. Y la zambullida en el Jordán, bueno, tipo del bautismo también, para perdón de pecados. Pero ya la alegoría sería entonces qué significan las 7 zambullidas y ya comenzar a buscar en cada detalle un significado particular. Pero yo he usado ese pasaje para ilustrar la importancia del bautismo. Entonces, y otros más, ¿no? También hay otros casos más que uno puede usar para ilustrar la doctrina del bautismo, pero el relato bíblico de Naamán el sirio no está enseñando el bautismo en agua en el nombre de Jesús. Es lo que queremos decir con esto. Bueno. Características de la narrativa hebrea. Aquí sí es importante dedicarle, este es como el corazón de la clase hoy. Las características de la narrativa hebrea. Recuerden que estamos hablando de narraciones de hace 5.000 años o más. Eso es mucho tiempo. Yo sé que ustedes seguramente han escuchado que los documentos, los textos bíblicos, primero fueron tradición oral. ¿Lo han oído eso antes? Seguro sí. Si han estado familiarizados con las ciencias bíblicas, eso se ha dicho. Yo
inicialmente les cuento, no creía mucho el asunto. Yo pensaba que Dios había dictado la Biblia, pero luego ya iba aceptando, al menos como teoría, que es posible que algunos pasajes hayan sido primero tradición oral y luego esa tradición se haya plasmado a escrito. Pero tampoco todos, tampoco aún acepto que todos hayan sido así. Definitivamente la Biblia, aunque algunos teólogos ridiculizan el hecho de que Dios dictara, la Biblia en algunos pasajes Dios sí dictó. En algunos pasajes Dios sí dijo, escribe, y le dictó lo que debía escribir. Entonces el dictado mecánico, como algunos conocen esa teoría de la inspiración, sí es también posible y es demostrable en las Sagradas Escrituras, así como la otra también. Entonces, ¿quién le contó a Adán y Eva lo que pasó antes que ellos existieran? Obviamente debió ser Dios. ¿Quién más? Si Dios hablaba con ellos en el huerto. Entonces, Dios les contó a Adán y Eva, y seguro sí, Adán y Eva le contaron a sus hijos, y sus hijos, a sus hijos, y así, hasta que apareció la escritura, el uso de la escritura. Y algunas historias de esas pasaron a ser escritas. Pero seguramente otras que no existían como tradición se plasmaron por escrito por inspiración también del Espíritu Santo. Entonces, hay algunos rasgos distintivos que nos van a ayudar al arte de interpretar. ¿Cuáles son? Básicamente estos 6 punticos son los característicos. Hay un narrador, hay unas escenas o hay unos personajes. Bueno, el orden está tal vez no, era mejor hablar de narrador, personajes, escenas, la trama, la estructura y finalmente los diálogos que se dan dentro de esa trama. Pero bueno, el orden de los factores no altera el producto, como se sabe en las tablas de multiplicar. Así que veámoslo en ese orden que lo tengo allá. El narrador. Entonces, el narrador por excelencia es Dios. Ya les decía hace un rato, yo sí creo que la Biblia es la palabra de Dios. En ese orden de ideas, como le expliqué, Dios nos está contando, Dios nos está narrando. Quien habla es Dios, porque ese narrador está presente en todas partes, o sea, es omnipresente. Todo lo sabe también, ¿verdad? Porque hasta comenta de situaciones que si no fuera Dios, pues no las podría decir. O sea, ¿cómo es el hombre? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es la intención del hombre? Esos son comentarios que aparecen en los textos. Entonces, ¿quién es el que habla? ¿Quién es el narrador? ¿Cómo se, cómo podemos nosotros, cómo se deja ver el marco de referencia que hace el narrador? Quiere decir esta pregunta que ¿cuál es el escenario? ¿Cómo describe las cosas? ¿Cómo es el estilo, digámoslo, ¿no? Propio del narrador. Porque aunque el narrador principal es Dios, Dios usó también elementos humanos. Y cada elemento humano tiene su propia forma de contar las cosas. Lo que decía de los comentarios, ¿qué comentarios explícitos hace el narrador? Eso es muy importante. O sea, ver la historia, pero en medio de la historia usted va a distinguir, aquí está comentando algo. Ese comentario es importante. ¿Qué es lo que el narrador comunica al lector de manera indirecta? Bueno, eso lo vamos a ver ahora cuando hablemos de leyendo entre líneas. Comentarios implícitos, o sea, saber distinguir entre lo explícito y lo implícito. Hay cosas que aunque no se dicen literalmente, se dan por entendidas. Se supone que el que va a leer o el que va a escuchar la historia conoce eso que no hay necesidad de repetir. Bueno, eso sobre el narrador. Sobre las escenas, entonces realmente las narraciones son como una película. Ustedes, creo todos hemos visto películas y sabemos que la película está dividida por escenas.
por decir algo. Muestran lo que pasó en la mañana, cuando se levantaron, que están preparando el café, que se sentaron a la mesa, que se despidieron, ya. Pero luego no sigue la secuencia, sino que aparece otra escena. Entonces aparecen ya en el parque o aparecen en el trabajo y pasa ahí otro asunto en el trabajo, que es como el lío, la complicación o el corazón de la película. Y finalmente entonces ya se acabó esta escena del parque o el trabajo y entonces aparece otra escena en la que ya están en la noche y están contándose lo que pasó, sacando conclusiones. Algo así. Son escenas. Pero escenas en las que nos da la impresión de que como no están completas, que falta algo, son como fotos. Aquí tenemos un ejemplo de la historia de Jonás, que entre otras cosas, pues les insisto, yo creo es literal, es real, no es una fábula, estos son relatos, son narraciones que son reales. Entonces Jonás huye, los primeros versículos, viene una tempestad en el alta mar, entonces ya terminan lanzándolo, pero pasa lo del pez, y entonces ya está en el pez, pasa 3 días y 3 noches allá hasta que finalmente ora, y el pez vomita a Jonás en tierra, no en Nínive como cantábamos antes. Yo de niño cantaba que el pez nadó y llegó a la ciudad de Nínive y allí lo vomitó. Pero luego que uno estudia geografía bíblica, uno dice, como complicado uno, con un gran pez que se traiga a alguien en el Mediterráneo yendo para España y tenga que nadar y nadar y nadar y llegar hasta Nínive, que queda por allá bien adentro en las orillas del río Éufrates, ¿no? Entonces, obviamente, la imagen que uno tenía de niño ya, cuando uno conoce la geografía, tiene que cambiarla y el coro no tiene razón de ser así. La escena del pez. Pues luego viene otra que es una vez más el llamamiento, la misión que tiene que cumplir. Y viene lo que él hace, yendo a Nínive, predicando. Otra escena. Y finalmente, entonces lo que le pasó a él, ya en las afueras de la ciudad, esperando la destrucción de Nínive, cómo me puso bravo y eso, y lo que pasó con la calabacera que está ahí, nace a su lado en un día, ¿verdad? Entonces son las escenas que forman el relato de Jonás. Pero entre escena y escena pueden surgir muchas preguntas o puede uno meter muchas cosas más, pero no están ahí, no están ahí. Queda como la impresión, falta algo, pero no falta nada, la Biblia está completa. Lo que necesitamos saber está ahí. Y repito, la Biblia no se escribió para satisfacer nuestra curiosidad. Bueno, respecto a los personajes, hay diferentes tipos de personajes y es bueno, eso llaman algunos indicadores jerárquicos. Entonces es bueno buscar estos indicadores para identificar los personajes. Como en todas las tramas hay personajes principales, protagonistas, hay antagonistas y hay personajes secundarios. Eso pues es obvio que en todas las historias hay. Pero aquí se refiere como a cómo descubrir algunas cosas para establecer la jerarquía entre los personajes. ¿Cómo? Por ejemplo, el interés. ¿Qué indica eso? Bueno, sobre el cual se habla mucho. Entonces, es el personaje en el que el relato se enfoca de varias maneras. A veces lo repite mucho. La cantidad. ¿Qué cantidad de espacio o atención se le asigna a ese personaje? La estructura. Entonces, ¿dónde aparece? ¿Aparece mencionado en primer lugar o aparece ya lo último? Por decir algo, me acuerdo ahora de la historia de Ruth, la moabita. Recuerden que en ese personaje aparece, en ese relato aparece un personaje llamado el fulano. Fulano! Que ni siquiera da su nombre, ¿verdad? Pues es un personaje de relleno, digámoslo, ni siquiera secundario. No vamos a hacer una enseñanza sobre ese fulano, que también se han hecho algunas, yo he oído algunos enseñando sobre ese personaje, el fulano o el descalzo, el que quedó descalzado, descalzo. Bien, entonces eso aparece en los puntos fuertes o claves o
o solamente se menciona una vez, en fin. Y el indicador temático. Entonces, se evalúa la naturaleza de acciones que ese personaje hace. Así como las declaraciones, los diálogos también son muy importantes en este tipo de narraciones. Bueno, respecto a los personajes, vale la pena decir también que no se describen, o sea, como esos son relatos distintos a los nuestros, nosotros tenemos, los que hemos leído cuentos, literatura, pues conocemos la literatura de esta occidental, no la oriental, es un tipo de literatura distinta, y conocemos la literatura moderna, ¿verdad? Pero no la de hace 5.000 años, que eso es muchísimo tiempo realmente. Entonces contaban las historias de otra manera. Hoy en día, pues la gente le da mucha importancia a la descripción. Describen el sitio. No sé si ustedes han leído, por ejemplo, diga usted Gabriel García Márquez. Uno comienza a leer a Gabriel García Márquez y él le describe todo. Usted se imagina todo. Estaba lloviendo, las goticas brillaban, el sol se estaba ocultando detrás de la colina que está a la derecha. O sea, uno se imagina todo. Yo leí un libro llamado La María, de Jorge Isaacs. Oye, usted le imagina la finca, pero bien, se imagina la casa, lo que hay por dentro, se imagina todo, ¿verdad? Eso no, así no está escrita la Biblia. La Biblia no describe a ningún personaje de esa manera. Es muy poco lo que se dice. Y vamos a verlo ahora. Lo que se dice es porque tiene importancia en el relato que se va a contar. Bien, entonces vienen los diálogos. También es interesante prestarle mucha atención a los diálogos donde hay participación, sobre todo teniendo en cuenta que estos diálogos presentan diferentes puntos de vista. Vuelvo aquí a decir, la Biblia es la palabra de Dios, pero no siempre allí está hablando Dios. O sea, ahí también habla el diablo, hablan los hombres, hablan los demonios, hablan los ángeles, ¿verdad? Entonces, tener eso en mente. Yo no puedo tomar una frase que haya dicho un demonio y decir, esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. No, Dios nos está contando lo que el diablo dice, Dios nos está contando lo que los hombres dicen. Un caso particular, Job. En Job tenemos Job, que es el personaje, habla, tenemos a Dios que habla, tenemos a Satanás que habla, tenemos a 3 amigos de Job que hablan, tenemos a un cuarto que llega luego y quiere traer la solución y habla, pero al final sabemos ya, porque habla Dios, que ninguno de los 4, ni Job, tenían la razón. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos se ven. Entonces es interesante leer todo el relato y analizar cada diálogo de esos. Eso le va a dar a usted una perspectiva distinta si usted lee todo el relato y no nada más de una parte. Si usted lee un versículo de Job nada más, pues es que así no se leen las historias, ¿no? Las historias no se leen por versículos, ni por partes, ni por párrafos. La historia se lee toda. Y las narraciones son historia. La trama o la intriga, como llaman algunos otros, en el libro que les mostré al principio, se llama la intriga. Entonces, esto es lo que estamos hablando ahora. Que solamente algunos aspectos que son importantes para la finalidad de la narración son los que se describen. Por decir algo, Eglón. ¿Recuerdan el rey Eglón? Dice que era gordo, pero por algo dice que era gordo. O de Aot, ahí mismo, que era zurdo. Pero no más, no se dice, uno no se puede imaginar mucho de los personajes, ¿verdad? De las mujeres se dicen que eran o feas o bonitas, pero no más, no dice, bueno, o sea, uno no se las puede retratar en su mente, ni tampoco a los hombres realmente, porque no es la finalidad de ese, no es el estilo de narración que ellos usaban. Entonces los personajes físicamente permanecen como en lo oscuro y nada más resaltan los puntos culminantes, las escenas cumbres, los intervalos quedan en el vacío. El tiempo y el lugar son inciertos, a menos pues que valga la pena por alguna razón anotarlo. ¿Dónde ocurrió? ¿A qué hora del día? ¿No? Abraham estaba afuera cuando era la hora de más calor, dice la Biblia. Bueno, por algo dirá eso. Pero si no, entonces
queda ahí y uno se la tiene que imaginar nada más. Los sentimientos y las ideas que hayan en las personas permanecen mudos, no se comparten mucho. Y están nada más sugeridos a veces por palabras y por silencios. Todo la trama, toda la intriga está apuntando hacia el fin, con una tensión. Y realmente es como apasionante leerlo, ¿no? Ustedes seguramente que han leído, por ejemplo, yo cuando leí de niño la historia de Sansón, no paré hasta que la terminé toda, porque es como, sí, como una película, como una serie, ¿no? Que se queda como, no, tengo que mirar cómo termina esto, cómo termina esta. Bueno, pero hay una unidad del relato. Y ese cuadrito acá es también interesante, saber qué tipo de intriga es. Hay intriga de pensamiento, hay intriga de personajes y hay intriga de acción. Cambian las situaciones, cambian los valores o hay un cambio de conocimiento. Bueno, ustedes con más calma podrán profundizar en esto con el texto que les mostré al principio. Para profundizar no es con el libro de lectura eficaz de la Biblia, sino con el que les mostré al principio, que escribieron los soñadores católicos. La estructura. Bueno, la estructura está en casi todos los estudiosos de acuerdo que hay un modelo de 5 partes, por eso se llama quinario. Hay una situación inicial, una complicación, una acción transformadora, una resolución y una situación final. Entonces, vamos a mirarlo aquí de otra manera. Algunos han dicho que la forma más sencilla es nada más 3. Hay una situación o una complicación inicial, hay un desenlace y un final. Es la manera más simple, pues, de todas las historias, ¿no? Pero ya más detalladamente se pueden encontrar las 5 partes. Hay un escenario, o sea, una situación inicial, una complicación, hay un clímax, que por supuesto el clímax termina en el desenlace, la solución del problema, y hay un cierre. Esa es de la estructura de todos los relatos que están en la palabra. O sea, así se contaban las historias, de esta manera. Miremos un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo sencillo. Bueno, no lo voy a leer, ustedes lo leerán después, pero ese está tomado de uno de los relatos de Jesús, cuando, cuando ocurre un milagro. Entonces viene el escenario, viene la complicación, viene el clímax, lo que él hace, ¿verdad? El desenlace y el final. Esa historia cortica que está en los evangelios tiene el mismo esquema que se usaba en el Antiguo Testamento. Repito, porque era la forma como los hebreos contaban su historia. Ya tenían esa forma de las 5 partes. Y otro puntico, perdón, para tener en cuenta aquí, es el que algunos llaman quiasma, ¿no? O el quiasmo, que es una repetición, una estructura que se va repitiendo. Entonces, fíjense, por ejemplo, en esta historia de Ahod, que yo sé que ustedes la recuerdan, la historia de Ahod y Eglón, o Ehud, según esta versión. Fíjense las líneas que están a su izquierda. Los siervos de Eglón salen, y esa línea que está a su izquierda va hasta el final. Los siervos de Eglón entran. Ehud entra, y sigue la línea abajo, Ehud sale. La espada de Ehud entra, Ehud sale. Y el vientre de Eglón se cierra, Ehud cierra las puertas. Y en la mitad está el excremento sale. Bueno, esa es una estructura que en el texto la hicieron basadas en los verbos. En las narraciones bíblicas, los verbos son cruciales, son muy importantes. En las oraciones hebreas, las oraciones hebreas comienzan con los verbos. Entonces marcan una pauta muy importante en la narración. Pero como no sabemos nosotros el hebreo, entonces nos limitamos a las traducciones y a los que ellas nos muestran. Esta es la forma de quiasmo que les decía. Esta es la palabra.
Quiasmo significa repetición. Es una estructura que se repite. Entonces, vea, desde la A hasta la I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Pero llega la I y otra vez comienza la H, la G, la F, la E, la D, la C, la B y la A hasta terminar. O sea, si usted aprende la mitad de la historia, ya puede aprenderse o considerar la otra mitad, porque es la repetición de la primera, pero claro, con otro enfoque. Entonces es una estructura que dicen los que escriben de estos asuntos, que es diseñada para memorizar. Es como una mnemotécnica, para memorizar. Y entonces así usted puede fácilmente repetirle, porque, dicen ellos, estas eran historias orales, historias que inicialmente se contaban, se pasaban de generación a generación, de boca a boca, y pues fácilmente se recordaban si tenían esta estructura. Leámoslo. Yahvé hizo a Moab más poderoso que los israelitas. Moab ataca a Israel. Israel envía a Ehud con un tributo para Eglón. En los ídolos, Ehud se regresa. Ehud regresa a Eglón. Los sirvientes de Eglón salen. Hay un mensaje secreto. Ehud entra al recinto de Eglón. Ehud saca su espada y Ehud clava su espada en el vientre de Eglón. Ahí llegamos al corazón. Ahora nos devolvemos. Ehud saca su espada, ahora Ehud no saca su espada. Ehud entra al recinto de Eglón, ahora Ehud sale del recinto de Eglón. Los sirvientes de Eglón salen porque hay un mensaje secreto, ahora los sirvientes de Eglón entran. Aún ellos no saben qué ha pasado. Ehud regresa a Eglón, pero ahora Ehud se aleja de la casa de Eglón. En los ídolos, Ehud se regresa. En los ídolos, Ehud escapa y se reúne con los israelitas. Israel envía a Ehud con un tributo para Eglón. Pero ahora Ehud guía a los israelitas a atacar a Moab. Moab ataca a Israel y ahora Israel mata a los moabitas. Jehová o Yahvé hizo a Moab más poderoso que los israelitas, pero ahora Moab quedó subyugado al poder de los israelitas. Esa estructura de quiasmo pronto sea un poquito complicada hacerla, pero es cuestión de práctica, cuestión de práctica. Comenzar a hacerla poco a poco y recuerda la historia más fácilmente. Repito, están hechas para eso, para memorizar. Consejos para analizar las repeticiones. Bueno, observe bien las cosas que se van repitiendo. Aquí una vez más quiero decirle, hermanos, las Biblias que están así separadas por versículos no ayudan mucho. Es mejor tomar una Biblia que tenga el relato, o si ustedes tienen la CompuBiblia o en el computador, pues pueden quitarle versículos, quitarles capítulos, quitarles, nada más dejar el texto bíblico. Y pueden imprimirlo y así pueden rayarla mejor y hacer mejor las estructuras. Marquen las repeticiones en el relato. Trate usted de resolver por qué ese señor insistirá. El señor, me refiero al que cuenta la historia, por qué insistirá tanto en este término. ¿Será por cuestiones éticas nada más o hay un mensaje ahí que él nos trata de transmitir? ¿Qué variaciones hace en el relato? ¿Son significativas o no? ¿Afectan o no la historia al final? Y esté muy atento cuando un personaje recoge lo que ha dicho el narrador u otro personaje, porque con frecuencia tiene un mensaje revelador. Entonces ustedes saben que hay hasta versículos casi completos que se repiten en la Biblia. Por alguna razón están así, repetidos. Recuerden que ellos daban los judíos, mucho énfasis en el repetir, en el repetir. Bueno, por algo sería. Bueno, muy bien. Esas son las características. Ahora, resulta que también hay cosas que no se dicen explícitamente, o sea, no están ahí escritas, pero se sobreentienden de manera implícita. Pero una vez más, para poder hacer eso, tenemos que conocer un poquito más de la historia, de la cultura, de la tradición hebrea, de los judíos, ¿ya?
para poder descubrir lo que hay, lo que se dice, pero no de manera explícita. Ahora, tratar de descubrir lo implícito no es tratar de sacar un significado desconocido. A ver, pasó que no fue. Aquí. No es un secreto. Implícito no es que sea secreto. Entonces, nos metemos en líos cuando tratamos de meterle cosas a la Biblia, tratar de encontrar significados secretos, escondidos en el texto bíblico. No, nuestro Dios nos dejó lo que necesitamos conocer, lo dejó claro. No tenemos que meternos para escuchar, estudiar ciencias ocultas para poder descubrir lo que la Biblia dice. Hay libros por allá que sacan los esotéricos. El verdadero sentido, el verdadero significado de la Biblia, eso es para esoterismo, no para nosotros. Lo que sí significa implícito es que se puede comprender por lo que se dice, aunque no se esté diciendo con esas palabras. Entonces, nuestra tarea, hermano, es tomar nota de todo lo que la narración dice directa e indirectamente también, pero no de manera mística o privada. Por decir algo, nosotros, pues como occidentales, nos cuesta mucho de pronto la cuestión de los eufemismos, ¿no? O los que llaman algunos hebraísmos. Entonces, bueno, que fulano entró a cubrir sus pies. Y nosotros pensamos, tenía frío en los pies, tenía alguna enfermedad. Eso es literal, pero no es lo que el texto dice, de manera implícita, pero no es nada oculto, ni místico, ni nada. No es que estaba haciendo popó, digámoslo así, ¿ya? Entonces, esas cosas son las que están en el relato, están implícitas. Cuestiones como esas, ¿no? Que echa sobre mí tu manto. Entonces, ella tenía frío. No, no es que tenía frío. Entonces, pero ¿cómo vamos a sacar nosotros eso? Hermanos, si no nos lo enseñan, no porque no somos judíos, somos occidentales, somos de aquí, de América, tenemos una manera de pensar distinta como pensaban ellos. Entonces, por eso es que ahí es donde debemos echar mano a las fuentes extrabíblicas. Bueno. Y, bueno, aquí faltó esto. Entonces, la idea es ser capaz de distinguir lo que se enseña de manera, bueno, lo que la Biblia dice de manera escrita es muy fácil, ¿verdad? Pues ahí está. Sí, pero ya distinguir lo implícito, eso requiere un poquito más de esfuerzo, requiere habilidades, cuidado y pues un reverente respeto por lo que dice el Espíritu Santo, que fue el que inspiró estos textos sagrados. Pero después de todo, se puede hacer y lo que queremos hacer es extraer lo que la Biblia dice, no meterle cosas a la Biblia. Bien, tengamos cuidado, hermanos, con algunas cositas de acá. Ya se me va a acabar la batería. Espero terminar en estos 10 minutos que me faltan. Tengamos cuidado con algunas cosas. Con otra vez no alegorizar, tener en cuenta el contexto. No ser tan selectivo, o sea, algunas cosas nos sirven y otras no. No personalizar los relatos, o sea, no, tiene que ver también con esa falsa apropiación. Un error muy común que hemos oído, comenzó a llover aquí, me tengo que meter. Ay, perdón, hermanos, un momentico, perdónenme, gajes del oficio. Bueno, aquí estoy. Este último minuto, ustedes me perdonarán.
Estaba en el balcón, pero comenzó a llover. Me tuve que meter aquí de urgencia y si hay bulla en el fondo, ya ustedes entenderán. Vamos ya terminando de todas maneras. Bueno, entonces estaba diciendo que hay que tener cuidado con no alegorizar, no personalizar los relatos, porque un error común a veces que uno ha escuchado por allí es las pruebas, ¿no? Por ejemplo, lo de Gedeón. Entonces, que Gedeón colocó ese vellón. Entonces, no, que yo también pongo a prueba al Señor. Eso es un error. Para eso no se escribió el texto bíblico. La combinación, mezclar un relato con otro. O, como dice ese texto, allá dice, mono ve, mono hace, quiere decir que vamos a imitar todo lo que ellos hacían. Pero no podemos hacer eso, no están para eso los textos. Más bien en Corintios dice que se escribieron para nuestra enseñanza, para que no hagamos, ¿verdad? Para que no cometamos los mismos. Entonces, no, estos textos que están ahí son relatos, son historias, pero no es para que imitemos lo que cada uno de ellos hizo en su momento. La cuestión de la prehistoria, lo que hay antes del capítulo 11 o 12 de Génesis, se conoce como la primigenia. Cuando yo estudiaba en el bachillerato me enseñaron que el paso entre prehistoria e historia lo marcó el descubrimiento o la invención de la escritura, ¿verdad? Entonces, si no había escritos, ¿cómo se pasaba eso? Pues ahí es donde tenemos que aceptar, seguramente pues de tradición oral. O también pudo el Señor decirle eso a Moisés, pero pensemos que es de todas maneras posible que una tradición oral, porque obviamente algo tenían que enseñar los padres a los hijos. Relatos. No hay nada escrito. Cuando aparece la escritura, ya aparece entonces aproximadamente alrededor del 3000 y en la Biblia pues más o menos con la época de Abraham, ¿no? Ya hay relatos escritos. De ahí para acá comienza la historia. Entonces la cuestión de la prehistoria también es un asunto a analizar en los primeros 11 libros, 11 capítulos del Génesis. Y las genealogías. Las genealogías lo coloqué acá porque hay hermanos que hacen cuentas con las genealogías y se van para atrás. Se van para atrás contando años y sumando, para sacar edades. Pero, pues, esto es lo que han dicho los que saben, ¿no? Los expertos que han estudiado estos asuntos. Los orientales no son como nosotros. Ellos nada más resaltan algunas cosas importantes en las genealogías, pero no quiere decir que ahí estén todos. Entonces, por decir algo, vamos a usar un caso bien conocido, Abraham, Isaac y Jacob. Según estos señores, pudo haber sido, es una forma, una hipótesis, no es que estemos de acuerdo en nada, ni que este sea el caso, pero en otros casos sí quizás, pudo haber sido que Isaac no haya sido literalmente el hijo de Abraham. Hablando en las genealogías, es un ejemplo que coloco, no es, repito, el caso de Abraham, Isaac y Jacob, pero en las genealogías que aparecen entonces un montón de nombres, ya, fulano, entonces digamos que dice que Abraham engendró a Isaac e Isaac engendró a Jacob. Entonces dicen ellos, en esas genealogías puede ser que realmente Isaac haya sido el bisnieto de Abraham, solo que los otros no fueron muy importantes, entonces no se recordaban en la historia. Y lo mismo de Isaac a Jacob, puede ser que Jacob haya sido nieto o bisnieto de Isaac y no el hijo literal, y lo mismo. Entonces ya con eso en mente, con ese conocimiento en mente, se echa para atrás pues el sacar cuentas con las genealogías. ¿Por qué? Porque seguramente que faltan personajes y entonces van a faltar años. Se quedan cortos las cuentas. Entonces, este texto, pues, lo han recomendado para estudiar el caso de las genealogías. Las genealogías, especialmente en el Génesis. Y la historiografía, claro, esos relatos tienen que ver con un contexto histórico y con una situación particular también en el que juega un papel muy importante los montes, los lagos, los ríos, ya los vados, como dicen allí. Entonces también conocer algo de geografía para interpretar apropiadamente estas narraciones bíblicas del Antiguo Testamento. Resumiendo, pues hermanos, ahí hemos dado algunas cuestiones
algunos tips interesantes que ojalá usted lo recuerde. Estos relatos no son para enseñar doctrina, aunque sirven para ilustrarlas. No nos lo apliquemos personalmente porque no son para imitarlos, no son como ejemplo. Más bien es para que no hagamos como ellos, porque en su mayoría son personas que hicieron cosas que nosotros no debemos hacer, ni y menos como cristianos. Hoy en día ellos no eran cristianos, ellos eran judíos. No son hombres ni mujeres perfectas, ¿verdad? Yo creo que ninguna señorita hoy en día, ninguna de nuestras hijas haría lo que hizo Ruth, la moabita, con Booz. Lo importante sí es aprender una vez más a entresacar los principios, lo que hablábamos con Leslie ahora, que él nos comentaba, los principios, ¿no? Esos principios sí son atemporales, sí pasan fronteras culturales, y esos principios son los que podemos traer aquí a nuestra generación y aplicarlos acá. Pero ahí tenemos que hacer muy buen uso del exégesis a la hora de aplicarlos. Y tampoco están escritos para nuestra curiosidad intelectual. Entonces la Biblia no se escribió para satisfacer en todo lo que queramos nosotros saber, ¿no? Bueno, entonces eso es básicamente lo que quería compartirles, mis hermanos. En toda esta narración, pues Dios siempre es el protagonista principal y el héroe, porque son narraciones teológicas y que debemos aprender a descubrir entre lo explícito y lo implícito. De todas maneras, lo que la Biblia escribió, lo que en la Biblia está escrito, lo escribió el Espíritu Santo usando hombres. Y está dirigido para los creyentes, para las personas que creemos en Dios, ¿verdad? Bueno, debemos ser analíticos y transmitir lo que la historia realmente está contando y no nuestra forma nada más de concebir la historia, sino que procuremos interpretarla de la manera apropiada, echando mano a las herramientas que tenemos.